amados hermanos, seguimos en esta mañana con esta serie de predicaciones enmarcadas dentro de un concepto amplio que hemos estado trabajando, como habíamos dicho, durante ya todo lo que es este año, casi algo más de 6 meses. Y es lo que tiene que ver con la verdadera fe que salva. Y lo habíamos puesto en forma de pregunta, el tema que hemos estado desarrollando. El tema de la fe que es amplio. Y la manera como lo habíamos planteado, a manera de pregunta, es para que reflexionemos todos, incluyéndome a mí. ¿Tiene usted la fe que salva? No cualquier fe, no la fe que la gente a veces se construye. La fe que Dios dice y quiere y anhela que nosotros tengamos. La fe que aparece en la Biblia. La única fe que verdaderamente salva al ser humano. Y hemos trabajado lo que la fe es, lo que la fe no es, cuáles son los obstáculos a la fe. Y allá analizamos los problemas, las dificultades, las tribulaciones, porque son obstáculos de la fe. Y no son pocos los que, enfrentando situaciones difíciles, como la que estamos atravesando hoy día, no son pocos los que se desvían y hasta reniegan de las cosas de Dios. Trabajamos en eso y espero que haya sido de bendición lo que vimos. El por qué Dios permite en la vida del cristiano el sufrimiento y la injusticia, las pruebas. Amén. Y lo trabajamos bien. Y el propósito de esto, ¿por qué Dios permite y a veces ordena esto? No porque es malo, es porque quiere forjar en nosotros el carácter que todo hijo de Dios debe tener. Porque venimos del mundo y no somos ninguna mantequilla, no somos monedita de oro. Traemos problemas y Dios tiene que irnos perfeccionando. Amén. Y a veces utiliza el problema, la aflicción, la enfermedad para irnos moldeando a la imagen de su Hijo. Amén. Poniendo en nosotros paciencia. No saben la paciencia. Bueno, aquí Jackson y los que trabajan, Raúl, son testigos de cómo Dios ha forjado en mí más paciencia que la que tenía antes, a través de lo que me pasó con el ACV. Dios quiere forjar en nosotros también, ¿qué cosa? Perseverancia. ¿Qué es perseverancia? Que nosotros estemos agarrados como de una piedra en un río y viene la corriente y nosotros firmes, perseverantes, sembrados para que la corriente no nos lleve, como una alga en las piedras, ¿se acuerdan? Ven las algas en las piedras de los ríos, que viene a toda velocidad y esas algas como si nada. Eso es el concepto de perseverar, firmemente agarrado a la roca que es Cristo, de manera que venga lo que venga, que no nos lleva la corrida. Amén. Amén. Pero no solo Dios pide eso, Dios pone algo aún más difícil, no solo agarrado, sino avanzar con constancia, sin desviarnos, sin ser movidos como las olas del mar, que vamos adelante, constante, agarrados al Señor, hasta que alcancemos la meta. Eso es lo que Dios quiere del ser humano, eso es lo que Dios quiere de sus hijos. ¿Y cuál es la meta? La salvación y la vida eterna. Amén. Y no solo es beneficioso, como hablamos, la paciencia, la perseverancia y la constancia en la vida de fe. Eso es son principios para el éxito aún en la vida cotidiana. Tener paciencia, a veces con los que nos están haciendo la vida de cuadrito. Perseverar en hacer el bien,
y ser constantes en la doctrina sana, sin estar buscando los inventos estos que uno ve ahora, hoy día en las iglesias, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere que haga en la fe y en la vida, porque eso nos garantiza el éxito con la ayuda de Dios. Y también vimos ese otro vicio terrible que Dios quiere evitar en nosotros y que constituye uno de los obstáculos más peligrosos para la fe verdadera. ¿Y cuál vicio es ese? ¿Cuál obstáculo es ese? El afán. Dios no quiere que como hijos suyos nosotros nos afanemos, ¿verdad? Tengamos una ansiedad incontrolable, porque eso destruye la fe. ¿Qué es lo que es afán? Ansiedad descontrolada, una preocupación, ¿verdad?, que no podemos o no nos permite nosotros avanzar, nos turba la mente, una preocupación excesiva. Eso daña la vida espiritual, eventualmente seca la fe. Dios no quiere que nos afanemos, Dios no quiere que estemos ansiosos exageradamente, Dios no quiere que nos preocupemos de manera tal que perdamos el sueño y no podamos dormir. Porque si creemos en Dios y tenemos fe, oramos y decimos: Dios, pongo mis cargas en tus manos, y yo sé que tú no eres sordo, ni estás ausente, ni te fuiste a hacer una cola en el cielo, tú estás allí y me escuchas, y sigues siendo poderoso y bueno. Amén. Y si permites esto, es porque tú quieres forjar en mí algo bueno, porque tienes un propósito bueno para mí, de manera que pongo la cabeza en la almohada y descanso tranquilo, sin afán. Amén. Pero también vimos lo que el afán no es. Entonces hay muchos evangélicos que con un falso afán lo que muestran es irresponsabilidad, son unos quedados, no se mueven, quieren que Dios haga todo. No es que yo no me afano. No, una cosa es afán y una cosa es ser irresponsable, no tener palabra, llegar tarde, no devolver lo que te prestan, no cumplir la palabra empeñada. Eso no es no afanarse, eso es ser irresponsable. Amén. No hay que confundir ahí las cosas, porque sabemos los tres ámbitos precisos en lo que Dios pide no afanarnos, y ya lo trabajamos. Sin embargo, hay algo interesante. Existen tres áreas, tres ámbitos donde Dios ve como legítimo, ve con buenos ojos el afán. Hay tres tipos de afán que Dios ve bien. Eso es interesante. Y los ve bien porque estos tres tipos de afán tienen que ver con el ser humano y con las dos instituciones que Dios creó, tomando al ser humano como su fundamento. Dios, cuando se trata del ser humano, permite y ve con agrado que nos afanemos. Porque ya no son cosas, ya no es dinero, ya no es comida. Ahora es el ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios. Amén. Y esos tres ámbitos y esas dos instituciones que conforman las tres áreas donde Dios permite el afán, lo primero es la familia y lo segundo es la iglesia. Por eso vimos que Dios ve con agrado, de manera legítima, el afán que tiene que ver con las responsabilidades con tu cónyuge, porque eso es la base de la familia, el esposo y la esposa. Y Dios pide que nos afanemos para cumplir con las responsabilidades conyugales, y esto lo estudiamos con profundidad y fue una bendición. Amén. Porque la Biblia dice que el marido debe tener con preocupación
para agradar a su esposa y lo que la mujer debe preocuparse por tener para agradar a su marido. Lo analizamos. También otra, que es la que trabajamos, esta la trabajamos hace 2 domingos. El domingo pasado trabajamos con la segunda. El afán que se deriva por llevar a cabo la obra que el Señor nos encomendó, porque tiene que ver con la iglesia, porque tiene que ver con esa institución importante, esa obra que Dios nos encomendó llevar a cabo luego de que Él partió. ¿Y de dónde se derivan responsabilidades? En 2 áreas, en el área individual y en el área ministerial. Y estuvimos trabajando la primera de esta segunda, las responsabilidades individuales en lo que respecta a hacer la obra que Dios nos mandó. Hoy voy a repasar y ampliar sobre esto. Y el tercer tipo de afán que Dios ve como legítimo es el que se traduce en el establecimiento de prioridades correctas. En esto fallan muchos cristianos, en no saber clasificar las prioridades en lo que respecta al Señor y a la obra del Señor. Porque hay personas que se ocupan más de la obra del Señor que del Señor de la obra. Eso es invertir el orden, eso es no saber establecer prioridades, y eso causa algo que a Dios no le agrada. Hay que afanarse por establecer bien las prioridades. Dios, tu familia, la iglesia. Amén. Entre otras lo vamos a estar trabajando. Pero hoy vamos a tomar esta segunda, ¿verdad? Esta segunda, que tiene que ver con hacer la obra de Dios a nivel individual, no dentro de una iglesia. Es donde quiera que te encuentres. A nivel de la iglesia, Dios da una obra que realizar, es lo que llamamos responsabilidad ministerial. Pero hay una que Dios te manda hacer donde quiera que tú estés, en tu casa, en el vecindario donde Dios te aprueba, en el trabajo donde estás, con tu familia, con tus amigos, en todo tiempo, en toda circunstancia, en donde quiera que te encuentres. Hay una obra que Dios nos encomendó hacer y hay que afanarse por hacerla con excelencia para que Dios se sienta agradado y para confirmarle cuán agradecido en efecto estamos por lo que Él hizo con nosotros. Porque es fácil darle gracias a Dios de palabra. Lo difícil es hacerlo de hechos, mostrándonos como Él no lo pide. Amén. Toda persona que ha nacido de nuevo, toda persona que ha sido redimida, es decir, rescatada de la esclavitud del pecado, toda persona que ha sido declarada justa, justificada, por haber creído en la obra de Jesús, en el Señor y en su obra, toda persona que ha sido limpia de pecado, toda persona que ha sido regenerada, hecha de nuevo, de origen espiritual, toda persona que ha sido reconciliada con Dios y santificada por su Espíritu Santo, debe tener, no como opción, sino como una obligación, amados hermanos, el hacer como individuo la obra que Dios nos encomendó hacer. Y hay cosas puntuales que tienen que ver con llevar a cabo esa obra que Dios nos encomendó. La primera de ellas, la trabajamos rapidito, es, hermanos, andar como Él anduvo.
Es una responsabilidad ineludible, no es una opción. Viene en el paquete de ser cristiano andar como Jesús anduvo cuando estuvo en la tierra. ¿Y cómo anduvo Jesús? En los términos más generales posibles. ¿Cómo se condujo en este mundo? Haciendo la voluntad del Padre. Como creyentes, como personas redimidas, justificadas, regeneradas, limpiadas, reconciliada y santificada, tenemos que procurar hacer la voluntad de Dios. Y hablamos rapidito para repasar el domingo pasado que hay creyentes que oran, ayunan, preguntándose la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y resulta que en la Biblia está claramente establecida cuál es la voluntad de Dios para con sus hijos. Está claramente redactado en Miqueas 6, 7 al 8, y lo voy solamente a repasar porque ya lo trabajamos el domingo pasado. Miren lo que dice la Biblia. ¿Se alegra el Señor si le ofrezco 1000 carneros o 10,000 ríos de aceite? Que era la manera ritual de hacer lo que Dios mandó hacer en el antiguo pacto. Sacrificios de animales, ofrecerle aceite. Mira lo que dice la Biblia. Se alegra el Señor de él. Se alegra el Señor si aún, mira la hipérbole aquí, la exageración, si aún le ofrezco a mi hijo mayor en pago de mi rebelión y de mi pecado. ¿Se alegra Dios de eso? Hoy día se alegra Dios del ritualismo, de expresiones externas de sacrificio. Se alegra Dios de que agarremos un látigo y nos flagelemos, como hacían los monjes medievales. Se alegra Dios de que le mostremos el sacrificio yéndonos de rodillas por la 1 del puente de las Pulgas. Ah, Dios te amo. Mira el sacrificio que hagamos. Se alegra Dios de eso. O lo que hacen algunos evangélicos. Ayunan 3 horas una vez a la semana, o hacen vigilias de 3 días, 2 veces al mes, o hacen campañas o jornadas de oración o viajes misioneros para hacerlo, y los pican los zancudos, van por el río y las culebras. Eso es el sacrificio que Dios quiere. Para nada. Esto último hay que hacerlo, pero no vale de nada. No es agradable a Dios si no va acompañado de lo que dice aquí más adelante. El verso 8, oh hombre, el Señor ya te ha dicho en qué consiste lo que es bueno y qué es lo que Dios pide de ti. Esa es la voluntad de Dios. 3 cosas sencillas: hacer justicia, ser fiel y leal para con Dios y para con el prójimo, y que obedezcas humildemente a Dios. Quiero saber la voluntad de Dios. Aquí está clarita. Dejar el ritualismo estéril, externo. Hacer lo que Dios te pide porque es su voluntad, y eso tiene que ver con el carácter, con lo interno, que se refleja de verdad. Naturalito, hermano, sin que estéis hablando de ello porque la gente lo ve, porque es hacer lo que el mundo no hace. Hacer justicia, ser fiel y leal como trabajador, como amigo, como esposo o esposa, como hijo, como dueño de empresa, fiel y leal para con Dios y para con el prójimo. Eso es la voluntad de Dios, sencilla. Y que obedezcas humildemente a Dios, sin prepotencia, sin altivez, con sencillez de corazón, diciendo: Dios, hágase tu voluntad y no la mía. Sin este grillo y fanfarronería del yo decreto y yo ordeno. ¿Qué es eso? ¿No dice la Biblia
Hay de aquellos que dicen mañana iremos y haremos esto y aquello. Si vosotros no sabéis lo que es el día de mañana, nosotros no sabemos si mañana vamos a estar aquí o no. Yo estaba haciendo planes y en un segundo me dio una cerveza y putuplum como un plátano partido. Y me cambió la cosa. Yo tenía planeado subirme al techo y terminé la conclusión y hasta el día de hoy, mes y medio después, no he podido hacer. Dice Santiago, antes decir, si el Señor quiere, haremos esto y aquello. Amén. Porque hacer de otra manera es soberbia, y la soberbia no es buena. Dice la Biblia, no yo. Humilde delante de Dios. Señor, venme aquí, quiero hacer tu voluntad. Estoy dispuesto, envíame a mí. Aquí estoy, para servir. Yo no estoy con el brillo de que yo declaro, no, ¿qué es eso? Si el Señor quiere, lo hago. Si no quiere, yo declaro que no me dio a hacer. Yo declaro que un ojo se me paralizó. No, podría declarar lo que te dé la gana. Pero hasta el día que Dios diga, ojo, arranca otra vez. Olvídense. Eso no es. Y estas tres cosas tienen mucho que ver, por cierto, con lo que es la regla de oro. Lo vimos y lo repaso. ¿Qué es la regla de oro, amados hermanos? Así que es para hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios te pide a nivel individual, que hagáis todos los días, en todo lugar, bajo cualquier circunstancia. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros con ellos. ¿Quiere que te respete? Respeta. Amén. ¿Quieres que te amen? Ama. ¿Quieres que sean fiel contigo? Sé fiel tú primero con todos. Y de la forma que queréis que te traten, tratad vos a la gente. Que es una forma más bella y hermosa que el dicho del mundo. No le hagáis a otro lo que no queréis que te hagan. No, es proactiva. Hacerle al otro lo que queréis que te hagan. Yo no puedo decir hablando, chicos, a mí no me habléis más. Yo no me toco vos, no te metéis conmigo. No me hagáis lo que no queréis que yo te haga. Es diferente a decir, Orlando, me pongo en tu lugar cuando estés necesitado. Y si yo estuviera, yo quisiera que la gente me ayudara. Yo te doy, me pongo en tu lugar. Un sentido de otridad, de alteridad del otro. Yo me pongo en tus zapatos, porque cuando se me queda el carro en la autopista y pasa la gente, yo dije, concha, le va a decir, si alguien se doliera de mí en medio sol y me ayudara a cambiar el caucho. No, cuando voy a la autopista y veo que eso sucede, me acuerdo de que si no me pasara, me gustaría que me ayudara. Hago yo entonces lo que eso es hacerlo, y eso no es opcional. Eso es hacer la obra de Dios a nivel individual. Amén. No se necesita iglesia para esto. Y recordemos otro de los principios que va unido a esto, que es el de la retribución, hermano. Gálatas 6:7, ¿qué dice? No os engañéis. A Dios no le podéis tomar el pelo. Dios no puede ser burlado, hermano. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo recogerá. Si sembréis odio, por pleitos en tu familia, cuando estéis viejos en la cama, vas a recoger cariño. Todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Ese versículo transformó mi vida. Cuando era yo mundano, brujo, ateo, lo escuché a una tía mía que era creyente, y de verdad fue de gran bendición. De gran bendición. Era como cristiano, es la clave del éxito. Existe una segunda cosa que el Señor nos encomendó hacer a nivel individual, y es la que tiene que ver con predicar la palabra de Dios. Rapidito. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Miren que la Biblia dice, id y hacer evangélicos. Dice así. Dice, id y hacer católicos. No.
A Dios no le interesa el evangelio, a Dios le interesa gente que es cambiada por medio del Espíritu Santo en él. Eso es lo que Dios quiere. Hijos de Él transformados. Y de hacer discípulos, hermano. Hay que predicar la palabra de Dios. Hay que predicar la palabra de Dios. Esto implica evangelizar, comunicar el mensaje de arrepentimiento para el perdón de los pecados y la salvación de la condena que pende sobre todo ser humano. Debemos afanarnos, hermanos. Este es un afán que a Dios le agrada. Afanarnos por predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero para hacer esto, primero tenemos que conocer a ese que llamamos Señor y al Padre que lo envió. Para poder predicar las buenas noticias, el Evangelio, tenemos que conocer primero el Evangelio, y esto requiere conocer a Dios. ¿Y cómo se conoce a Dios? Por la tradición. No que mi abuelita me dijo que Dios era bueno. Eso se lo dice cualquiera. A Dios se conoce de una y solo una manera, hermano. Acudiendo a su currículum vitae, que es la Biblia. Aquí nos dice quién es Él, qué le gusta, qué no le gusta, sus cualidades, sus atributos, sus nombres, el currículum de Dios y lo que Él quiere y demanda de ti. En la Biblia, amados hermanos, es la única manera de hacerlo. Conociendo, estudiando, escudriñando, amando la Biblia, amando la palabra de Dios. Porque no en vano, en Deuteronomio 6 al 9 dice lo siguiente. Cuando Dios saca a Israel y le enseña la oración modelo para los hebreos. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego de la confesión, esa de reconocer que Jehová es uno, viene lo siguiente. Y estas palabras, que son estas que están aquí ahora completas, porque tenemos la revelación de Dios y de su voluntad completa y plena, de su plan completo aquí. El último versículo de Apocalipsis sella las palabras de este libro. Punto y va. Ya está. Todo lo que Dios quiera que sepan para ser felices, victoriosos, exitosos está aquí. Si no está aquí, es porque Dios sabe que no nos hace falta saber. Por eso a mí no me interesan revelaciones ni que soñé, no. Si Dios es Dios y es todopoderoso y sabio, tiene que dejar, y me ama y me va a juzgar, tiene que dejarme algo claro para yo atenerme. Y esto está aquí en su palabra. Y esa palabra, miren lo que dice el Señor con respecto a ella. Ahí la podemos leer. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Porque de él salen las envidias, los odios, los asesinatos. No, que yo te amo con el corazón. A menos que sea un corazón renovado, ese amor es totalmente beneficioso. ¿Cuántas veces no hemos oído a un esposo decir que yo amo a mi familia? Y uno le va a preguntar y tienen una vida hecha a cuadros. Si no se ama como Dios manda y con el amor que Dios derrama en nuestro corazón, la probabilidad que sea más dañino que beneficioso es altísima. Amén. Por eso dice la palabra de Dios, y estas palabras estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, qué bárbaro, y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como señal en tu mano, para que lo que vayas a hacer sea lo que dice la palabra de Dios, que en vez de golpear, consuelas, que en vez de empujar, levantas. Amén. En vez de desviar, guías. Amén. Corriges. Amén. Amén. Y estará en el frontal de tus ojos. Acá, hermano.
para que ella sea lámpara que alumbra el camino por donde quieres andar, cualquiera que sea. Amén. Escribirlas, por si fuera poco, en los postes de tu casa. O sea, que ella sea el fundamento de tu hogar. ¡Qué bárbaro! Y en tus puertas, la entrada de tu hogar, la palabra de Dios. Como hermanos y amigos que me escuchan, se puede evangelizar, que llevar a cabo un mandamiento y no es una opción, es una obligación, si no se conoce la palabra. ¿Cómo puede uno dar de lo que no tiene? ¿Cómo puede uno hablar de lo que desconoce? Dios quiere que le conozcamos. Esto está primero que todas las cosas. Y conocimiento de Dios es conocimiento de su palabra, y es lo que Dios quiere en primer lugar de nosotros. Amén. No sacrificio, no ritualismo, no activismo, actividades, una campaña tras otra, un viaje tras otro. Eso va, amén, hay que hacerlo. Pero miren lo que dice este pasaje, Oseas 6:6. Misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios antes de holocaustos. ¿Qué les parece? Si predicamos sin conocer a Dios, hermanos y amigos que me escuchan, sin conocer su palabra, usted puede estar seguro de que de lo que va a predicar es de pura lógica humana, de pura ética laica, de pura filosofía mundana. No va a hablar del evangelio que está contenido en las páginas del Biblia. Más aún, si no conoce a Dios Padre y a Jesucristo su Hijo, usted probablemente no tenga siquiera seguridad de salvación. Esto es radical, pero es así. Y no es porque lo diga yo, hermano. Y esto yo reflexiono constantemente, porque yo quiero ser salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación que pende sobre todo ser humano a causa de su vida pecaminosa. Punto y basta. Sencillo. Amén. Miren lo que dice la palabra de Dios. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si no conoces a Dios Padre, su ser, sus obras, su naturaleza y su esencia, si no conoces a Jesucristo, su persona y su obra, según la Biblia, según las palabras de Jesús mismo, no tienes vida eterna. Es fuerte, pero es lo que la Biblia dice. Y yo prefiero decir lo que la Biblia dice antes que decir lo que la gente quiere oír para agradar. Pues para eso me meto a vender, a bachaquear y dejo el pastorado. No me van a pedir cuentas. Amén. Otra cosa que el Señor nos encomendó a hacer a cada uno de nosotros, hermanos, lo vimos la semana pasada, es defender la fe verdadera, la fe bíblica. Defenderla de los que desde afuera de la iglesia quieren destruir. Los ateos, los brujos, los adivinos, los satanistas. Hay que defenderla de los de afuera. Pero también hay que defenderla de aquellos que dentro de la iglesia, con sus herejías, con sus blasfemias, tuercen y transforman la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hoy vemos en estas televisoras pseudo cristianas? No sé si algún amigo o amiga que nos visita ha visto un canal de cable llamado Enlace. Eso es de todo menos un canal cristiano. Yo afirmo y sostengo que eso es del diablo, no de Dios. Claro, se viste como ángel de luz los falsos apóstoles, pero por dentro lobos rapaces.
Eso no es el Evangelio de Dios. Eso es distorsión sutil para capturar a aquellos que no cumplen con el conocer a Dios por medio de su palabra. En la Biblia, rapidito, lo vimos. Esto está planteado en dos pasajes. No lo digo yo, 1 de Pedro 3:15. Estad siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa. ¿Cómo? Con mansedumbre y reverencia. ¿A quién? Ante todo aquel que demande razón de la esperanza que está en vosotros. Eso es defender desde afuera. Y para defender de los de adentro, Judas escribe con gran solicitud que contendamos ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Contender ardientemente, hermano. Esto es levantarse y denunciar la falsedad y la mentira. Y hablamos que el término contender ardientemente hace alusión a lo que hacía alguien de estos que luchaban en el circo romano, gladiador, lo que hacía un gladiador, defenderse hasta que le salía el último suspiro de vida de su cuerpo. Así hay que hacerlo, con ese compromiso. Por lo tanto, hermanos, debemos también afanarnos, no solo por predicar la palabra, sino también por defenderla. Pero tampoco se puede defender la fe si no se conoce la palabra. Porque un abogado no lo puede defender a uno si ese abogado no conoce las leyes. Nosotros no podemos defender al Señor y su palabra si no la conocemos. Amén. Y hoy quisiera hablar de una última cosa que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros a nivel individual y que refleja, y lo debemos hacer con afán para llevar a cabo la obra que Dios nos encomendó. ¿Y qué cosa es esa? Hablamos ayer de eso, le dedicamos una hora a él. Hermanos, debemos servir, ser servidores de Dios. Amén. Ser servidores de Dios. Cada creyente debe ser un servidor. Punto. Cada creyente debe ser un servidor. ¿Por qué? Porque el Señor nos pide, la Biblia nos pide, que por sobre todas las cosas debemos imitar a nuestro Salvador, que es Jesucristo. ¿Cómo sabemos esto? Con certeza, lo hablamos ayer. Yo les pido que los que vinieron ayer tengan paciencia para compartirlo con los que no pudieron venir. Esto se encuentra clarito, hermano, en Filipenses 2, versos 5 al 8, que es uno de los pasajes, lo decía ayer. Si yo tengo 5 pasajes favoritos, este debe ser el primero. Me fascina este pasaje, es demasiado profundo. Dice, no me canso de sacarle, y después de 21 años, no me canso de ser bendecido por este pasaje. Hermano, esto es tremendo. Aquí hay que amarrarse los pantalones. O se hace, o se va uno para la mezquita y se mete a musulmán, o se mete a babalao. Pero si es cristiano, tiene que imitar al Señor. ¿Y de qué trata este pasaje? Vamos a leerlo con cuidado. Mira lo que dice. Haya pues en vosotros, haya pues en vos, Rome, haya pues en vos, Rubio, haya pues en vos, Indio, Maritza, Clara, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir es ese? Ay, el cual, siendo en forma de Dios, es decir, existiendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cristo, cuando vino, no dijo, no, aquí está el hijo del rey. Le tienen que poner en hoteles allá en Jerusalén, hermano, en el Jerusalén Sheraton, porque si no, en la suite precisa, yo soy bueno.
Ese es el sentir que hubo en Cristo Jesús, como lo hacen muchos hipócritas, pastores y predicadores. Hermano, este tenía con qué, porque era igual a Dios. Amén. Y mira lo que dice más adelante. No consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, agallarse. No, sino que se despojó a sí mismo. Hermano, depuso sus prerrogativas cómodas de ser rey de todas las cosas y señor de todos los señores. Se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, de servidor. Y ha podido decir, ok, yo vine, pero aquí soy especial. No. Estando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló aún más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sirvió y se humilló hasta dar su vida. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Cuánta gente no conoce a uno, millonarios, con grandes profesiones, aún cristianos? Un momentito, es que yo no me puedo despojar de él, lo que yo tanto que trabajé, tanto que estudié. Cristianos, y no sirven, en el sentido de que no son servidores, no se humillan a sí mismos, haciéndose obediente a Dios y tomando la cruz cada día para seguirle. Y aquí es importante, amados hermanos, el término cruz. Cruz significa sacrificio, sufrir inmerecidamente, despojarse del yo y de la carne. Es salir de tu estado de confort, de tu círculo de confort para servir a otro. Esto, si no se hace, es negar a Cristo, es hablar tonterías. Porque si sois cristianos, tenéis que imitar al Señor y tener ese mismo sentir en ti. Lo demás es tontería, monticulera. Es saber que aun cuando servís, probablemente vais a sufrir inmerecidamente, van a acusar tuyo, te van a tomar el pelo. También hay un límite, ¿no? No, yo sufro porque lo amo. Bueno, la Biblia dice que no podéis amar más al otro que a ti mismo. Hay que amar al prójimo como a uno mismo. No tenéis que amarte vos primero para poder amar sanamente al prójimo. Amén. Pero con todo debemos estar dispuestos a sufrir juntamente, a despojarnos del yo, de mis intereses, de mis comodidades, para servir. Amén. Porque ejemplo tenemos en nuestro Salvador, que era Dios, y se hizo hombre con mis debilidades, y se hizo obediente al Padre, para que yo pudiera y usted pudiera ser salvo. Amén. Importante el término humillar allí también. ¿Qué es humillar? Acatamiento y sometimiento que tiene como finalidad abatir el orgullo y la altivez de alma. ¿Cuántos evangélicos no conocemos orgullosos, prepotentes, fanfarrones, humilludos? A dos manos están. No es imitar al Señor, no es actuar como actuó Jesús, no es conducirse como Jesús se conduce, con altivez, para nada, hermanos. Humillar significa eso, abatir esas cosas feas que nos hacen iguales que los demás, aunque digamos que somos evangélicos, que somos cristianos. El propósito de Jesucristo al venir a este mundo fue el de salvarnos de la condenación eterna que pende sobre todo ser humano a causa del pecado. Ay, ¿cómo va a decir eso, pastor? Se le trabó el pastor. Yo estoy condenado si no he hecho nada. Hermano, yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Juan 3, 17 al 18 es claro. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Eso es verdad. Pero miren lo que añade. El que en él cree no es condenado.
Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es que yo creo en Dios. Eso lo oye uno mucho. Pero creer en Dios no es decirlo. Creer en Jesús no es decirlo. Creer en Jesús es creer en el mensaje que Él predicó. ¿Y cuál fue el mensaje que Cristo predicó? Arrepentíos, confesando vuestros pecados y convertíos, para que del cielo vengan tiempos de arrepentimiento. Amén. Creer en Jesús es creer en el mensaje que Él predicó. Y lo predicó Él y lo predicó Juan el Bautista antes de Él. Y lo predicaron los apóstoles con Él. Y cuando subió al cielo, es lo primero que dijo Pedro. ¿Y qué debemos hacer para ser salvos? ¿Se recuerdan? El primer sermón, Pentecostés. ¿Qué haremos? Fácil. Arrepentíos y convertíos. Pedro, entre los filósofos atenienses, ¿qué les dijo? Pablo, porque Dios pide en todo tiempo y en todo lugar a que los hombres se arrepientan. Ese es el mensaje del Nuevo Testamento. Creer en Cristo es creer en eso y hacerlo. Amén. Ahora bien, la forma que dispuso Dios para salvar al ser humano fue venir a este mundo no para ser servido, sino para servir, es lo que dice Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Tenemos ejemplo de Cristo, sí o no? Y servir a tal punto que dio su vida en rescate por muchos. Amén. Hermano, el discípulo no es más que su maestro. Si nos llamamos discípulos de Dios, no somos más que Jesús. Ni el discípulo es más que su Señor. Si llamamos a Jesús Señor, no somos más que Él. Tal como Jesús lo dijo. Y está en Mateo 10:24. Amén. ¿Y qué es servir? Para dejar claro este concepto, que no es una opción, es una regla. ¿Qué es servir? ¿Qué significa servir? Servir significa ser de utilidad a otro. Es hacer algo en favor de otro para agradarle. Es obrar con entrega y lealtad para el beneficio del prójimo, para hacerle de vida. Esto es lo que Dios pide. Y es lo que Dios nos encomendó para hacer como obra. Y hay que afanarse por hacer eso. Otra de los afanes que Dios ve legítimos. Amén. Porque tiene que ver con el ser humano. Aquel a quien Dios dio su imagen y semejanza. Cuando veamos a un pícaro, cuando veamos a alguien que nos ha hecho mal, pensemos que él también, como yo, tiene la imagen de Dios. Y lo que necesita es que Dios la restaure. Por eso, en vez de odiarlo, hay que predicarlo y hacerle el bien. Amén. Todo cristiano verdadero, por tanto, está llamado a servir y a hacerlo en la iglesia nomás, en todo momento, en toda circunstancia y en donde quiera que se encuentre, en la cola del supermercado, de la farmacia, en tu familia, en tu vecindario, tu edificio, donde quiera que estés. No necesitamos iglesias ni campaña para hacerlo. Amén. Pero no solo Dios se agrada por afanarnos, llevando a cabo la obra que su Hijo Jesucristo nos encomendó a nivel individual, como hemos estado viendo. También nos lo pide que lo hagamos a nivel ministerial. Y es pues a nivel de la iglesia. Y esto involucra dos cosas: afanarnos para procurar el bienestar de los hermanos en la fe. Aquí nos vamos a tener que bañar en este chorro.
porque es fuerte. A nivel individual te lo pide, pero hay un tipo de obra a nivel eclesial. Y tiene que ver uno, procurar el bienestar de los hermanos en la fe. Y número dos, contribuir para su edificación y progreso espiritual. Dos cosas. ¿Cómo la justifico? Porque decirlo ay, suena bonito. Bueno, eso no es así. Vamos a leer lo que la Biblia dice. Primera de Corintios 12:25. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos. ¿Cuál es el cuerpo? El cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra? La iglesia. Para que no haya desaveniencia entre los miembros de la iglesia, los hermanos. Amén. Sino que se preocupen, y viene la palabra que en el griego se utiliza, merina. ¿Qué significa merina? Afanarse. Aquí se traduce preocuparse. Sino que todos los miembros se afanen, se preocupen los unos por los otros. No se puede ser indiferente ante el hermano. Amén. No se puede. Filipenses 2, 19 al 20. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Timoteo, dice Pablo, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese. ¿Sabe cuál es el verbo ahí en griego? Lo hemos estudiado ya. Merignado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se afane por vosotros o que tan sinceramente se preocupe por vosotros. ¿Y quién es ese vosotros? Los hermanos de la iglesia. Y Gálatas 6:10 que dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Amén. Uno esperaría eso. Pero miren lo que añade. Y mayormente a los de la familia de la fe, que se encuentran de manera gloriosa los días del Señor, los domingos en la casa del Señor, su iglesia. Ahí es donde le preguntamos cómo va la cosa, de qué tiene necesidad. Y queramos hacerle bien, primeramente a ellos. Amén. Porque son hermanos, son familias nuestras. Ahora bien, ¿cómo alcanzamos de forma sana y exitosa este tipo de afán? ¿Cómo procuramos bien el bien de los hermanos y contribuir a la edificación y progreso espiritual? Voy con esto y acá termino. Lo primero, hermanos, procurar el bienestar de los hermanos, como ya hemos visto, implica servirle a nuestros hermanos, procurar serle útil al hermano mayormente, procurar hacer cosas a su favor para agradar, es obrar con entrega y lealtad para beneficio de tu hermano, es estar allí siempre para ayudarle, para tenderle la mano, para consolarle, también para exhortarle. Todo esto implica a su vez lo siguiente, como veremos en estos versículos, que es la antítesis de ayudar. Es decir, vamos a ver lo que debemos hacer sabiendo lo que no debemos hacer con el hermano. Primera de Tesalonicenses 4:6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Santiago 4:11. No murmuréis los unos de los otros. Murmurar, ¿sabe cómo se dice en maracucho? No estar brollando a espaldas de tu hermano. No estar hablando cosas que no son de tu hermano.
Dice la Biblia, el que murmura del hermano, brollea y lo juzga sin justo juicio. Porque la Biblia dice, no que nos juzguemos, no, sino que cuando juzguemos, lo hagamos con justo juicio. Porque en la manera que juzguéis, Dios le va a juzgar. Eso nos garantiza y nos pone la presión de juzgar, pero con justo juicio. Pero si brollamos, murmuramos, por lo general terminamos juzgando injustamente al hermano. Y el que hace eso murmura de la Biblia y juzga. Primera de Juan 2:11. El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hay hermanos que no son moneditas de oro, pero no podemos aborrecer. Para eso Dios nos dio logos, conocimiento de la palabra, para exhortarle, para hablarle. Si no, llamamos a dos. Si no, lo llevamos ante la iglesia. Y la iglesia sabrá qué hacer con eso. Amén. Entonces, ni agravarle, ni engañarle, ni brollar, ni aborrecer. Porque miren lo que dice acá la palabra en Juan 13:15, el primero. Todo aquel que aborrece al hermano es homicida. Y sabe que ningún homicida tiene vida eterna. Primero de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Por mucha Biblia que tenga y años en la iglesia que tenga y posiciones ministeriales que tenga, la Biblia es clara: el que no hace justicia y el que no ama a su hermano no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Es del diablo. Por eso hay que contraponer los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y primera de Juan 3:17. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El que tiene bienes de este mundo y ve al hermano tener necesidad, dice: tranquilo, estoy llorando por vos, ven en paz. Y cierra su corazón con él. Voy a poner un poco, saliéndome más en el lenguaje cotidiano. Uno se pregunta: ¿cómo rayo dice que el amor de Dios está en esa persona, en ese hermano? Para el hermano que es familia, lo que tenga y lo necesite, hay que compartir. Amén. Porque el que puede hacer lo bueno y no lo hace para Dios, ¿qué dice la Biblia? Que es pecado. Así de sencillo. Amén. Este es el servicio que Dios demanda y que quiere que nos afanemos por cumplir, que nos afanemos por cumplir en la iglesia. Amén. Que tiene que ver con procurar el bienestar de tu hermano mayormente. Y el otro es el que tiene que ver con contribuir a su edificación y progreso espiritual. De esto vamos a hablar el próximo domingo y tiene que ver con el uso de los dones espirituales que Dios sigue derramando hoy, y no como otros que dicen que ya cesaron. No, que siguen estando activos hoy, porque yo no entiendo si son dones de bendición y de edificación ya se acabaron. Yo no creo eso. No me suena bien. Y otro es edificar a los hermanos y contribuir con su solidez espiritual, ya no con los dones espirituales, sino a través de los ministerios que Jesús da, que está en Efesios 4:11. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y más. Y aquí apóstol no es estos engañadores, lobos rapaces, sacacobres, los de las maratónicas de la televisión y radio.
Apóstol en términos bíblicos, en el latín apóstol se traduce como misio. Misio, de donde viene misionero. El apóstol es un misionero. El misionero es el que va para otro lado y deja todo botado para meterse en la selva con el Yanomami, con el Guarao, con el Yupa. Deja la comodidad de la casa para irse, no para Nueva York o para Weston. No, él es misionero a Weston. Misioneros que están allá con los Yupa, con los Barí, allá en Amazonas, en el Río Negro, en Guaterí, ayudando a que los hermanos, ya esos indígenas que no conocen a Dios, el Evangelio les llega. Amén. Eso es el verdadero apóstol. Y evangelistas y profetas, pastores y maestros. Porque esto es necesario para la edificación del cuerpo, para equipar a los santos para la obra del ministerio y para que ya no sean más niños fluctuantes llevados por doquier, por todo viento de doctrina, como lo que uno ve hoy en las iglesias evangélicas, loqueando con el vino nuevo, con el tú es nuevo, tú es nuevo. Resulta que la Biblia dice que estemos en las sendas antiguas. Amén. De esto vamos a hablar más el próximo domingo. Amén.